es, lo que es un predicado. Vamos a ver ejercicios de predicados. Entonces veamos. Primero, quisiera que tú me digas con tus propias palabras qué es un predicado. A ver. ¿Mm? Se toma una variable y a esta se le da un tipo de ejemplo y cuando la variable adquiere un número de referencial se convierte en una proposición. Bien, excelente. Veo que está bastante clara la teoría. Y es eso, ¿sí? Primero, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que un predicado no es una proposición. Esto de aquí debemos de tener en cuenta, pero ahí, esto de aquí es muy importante. Ojo con eso, que un predicado no es una proposición. Se convierte en proposición cuando yo escojo un elemento que pertenece al conjunto referencial, ¿verdad? Y lo reemplazo dentro del predicado. Y ahí yo puedo determinar si ese predicado es verdadero o falso. Entonces, eso hay que tener muy, muy, muy en cuenta. ¿Sí estamos claros o no? Sí. Ok, entonces vamos con este ejercicio. Mira, me dicen, dado el conjunto referencial, ojo con esto, que en todos los ejercicios siempre vamos a trabajar con esto, el conjunto referencial, porque sin un conjunto referencial nosotros no vamos a poder decidir nada, ¿no? Y los ejercicios quedarían básicamente en la nada. Entonces veamos, me dicen que yo tengo este conjunto referencial, es decir, que mi ejercicio está solo restringido al conjunto referencial. Cuando a mí me dan un conjunto referencial, yo debería de hacerme de cuenta que no existe otro número más que lo que tengo ahí en el referencial. Si estamos claros, ¿sí? Entonces luego me dicen los predicados, estos predicados que están aquí, ¿verdad? Estos predicados que están aquí. Antes de continuar, quisiera saber si tú sabes resolver estas inecuaciones cuadráticas y esta ecuación cuadrática. ¿Sí o no? Sí. De la ecuación pasa a ponerse un igual para poder resolverlo. La verdad que no, se me incomoda bastante hablar, o sea, la comunicación, porque no te escucho bien, la verdad. No te puedo escuchar bien, me pongo los audífonos y hay bastante ruido. ¿Qué estás desde una tablet? Sí, es que la computadora ahorita está ocupada, entonces está usando la tablet. Entonces trata de como que acercarte un poquito cuando hables, ¿sí? Eso, ahí sí. Bueno, en tal caso, vamos a continuar. Bueno, entonces, primero lo que me están preguntando es determine, ¿qué cosa? Determine el AP de X, ¿no? Entonces recordemos que el AP de X, ¿esto cómo se llama? ¿Cómo se llama el AP de X? ¿Ah? Conjunto de verdad del Conjunto, predicado. Conjunto de conjunto verdad de verdad del predicado. ¿Y qué elementos yo debería de colocar en el AP de X? que cumplan con la condición de pie de PDX. Exacto, muy bien, excelente. Entonces yo debo de colocar aquí los elementos que hacen que mi predicado se convierta en una proposición verdadera. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer aquí primero? Primero debería resolver esto que está aquí, ¿no? Pero como yo soy bastante, ¿cómo le digo? Como tú eres bastante intuitiva, tú deberías de conocer que las soluciones para esta ecuación cuadrática, que está en su forma factorizada, sería x igual a menos 2 o x igual a 1. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí, sí estamos claros con eso? Sí. Entonces, fíjate que ahora, cuando a mí me hablen de predicado, yo tengo que tener mucho en cuenta que las soluciones de mi predicado deben de estar dentro de quién, de mi conjunto referencial, para que así yo las pueda tomar en cuenta. Porque si no están dentro del conjunto referencial, yo no puedo tomarlas en cuenta. Entonces, mi AP de X será igual a quién? A menos 2 y 1. ¿Qué hubiese pasado si es que el uno no estaba dentro de mi referencial? Solamente se colocaría menos 2. No debería de colocarlo dentro del APDX. Muy bien, ¿sí? Eso de ahí hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿sí? Ahora bien, ¿y cuál sería el conjunto AQDX?
el conjunto de verdad. Entonces, aquí no hace falta resolver esta inecuación cuadrática. Lo que básicamente nos tendríamos que hacer es, como este conjunto del referencial es básicamente es finito, tenemos pocos elementos, ¿no? Entonces nosotros podríamos probar con cada uno de ellos. Si tú te das cuenta, al menos 3 lo escogemos, ¿verdad? Mira, vamos a escoger el x igual a menos 3. Si escogemos al x igual a menos 3, me quedaría q de menos 3. ¿Cuánto me quedaría esto? Sería menos 3 al cuadrado mayor a 1. De tal manera que me quedaría 9 mayor a 1. ¿Y eso es verdadero o falso? Esto es verdadero. Y como es verdadero, entonces el x igual a menos 3 debe de pertenecer a la q de x. ¿Sí ven? Entonces, de esta manera, yo debería de reemplazar cada uno de estos elementos del referencial para ver quiénes cumplen la condición del predicado Q para ingresarlos dentro de lo que respectaría al conjunto AQ de X. ¿Sí estamos claros? Sí. Ok, entonces, listo, como veo que tienes bastante dominio, entonces me quedaría que AQ de X, ¿cuáles serían los elementos? A ver, díctame. Menos 3, menos 2, 2 y 3. Menos 2, 2 y 3. Muy bien. Tienes buen nivel. A ver, me avisas, eso de ahí siempre te voy a querer, te voy a querer que tú me vayas indicando. Que si tú ves que el nivel está por debajo o los ejercicios que yo te estoy mostrando son muy sencillos, avísame. Para lo que yo debería hacer es subir el nivel. ¿Para qué? Para que tú siempre vayas aumentando tu nivel. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿para qué yo quiero encontrar el AQ de X? Porque acá yo veo que me están preguntando determine todos estos conjuntos, ¿no? ¿Y cómo resolvería esto? A ver. Se tomaría un valor de AP de X y si el valor cumple con la condición sería 1 y luego se lo negaría. Luego se resuelve, se coloca un valor a Q de X y se hace Claro, sí, es válido lo que estás diciendo, pero estás olvidando un factor que siempre nos solemos olvidar, que son las propiedades de lo que serían los conjuntos de verdad, y eso está más acá. Déjame ver, eso de ahí me olvidé de pegártelo en la lámina. Estamos trabajando. Aquí está, las propiedades, estas propiedades que están aquí. Mira, a ver, les voy a hacer un capture para pegarlas en la pantalla, ¿no? Estas propiedades nosotros debemos de tener en cuenta para resolver esto, ¿sí? De una manera mucho más sencilla. Entonces veamos. Fíjate que este A que está aquí es como que se reparte para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría esto utilizando la propiedad del conjunto de verdad? Me quedaría A negado de P. Fíjate que la conjunción, ¿verdad? ¿En qué se convierte? En una intersección, quedándome AQ de X, ¿sí? Y fíjate que la negación de esta de aquí se convierte en ¿qué cosa? En el complemento. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es básicamente resolver esto. ¿Cuál es la intersección entre el complemento de Q y Q? Y ahí ya tendríamos todo lo que sería el referencial, sin necesidad de ir uno por uno reemplazando aquí para que se conviertan en proposiciones, negarlas, hacer la conjunción y ahí determinar si pertenece o no pertenece. ¿Estamos claros? ¿Sí? Te estoy dando el camino más teórico y más sencillo. Entonces, veamos, ¿cuál es el A complemento de P? sería los valores de menos 3, menos 1, 0, 2 y 3. Muy bien, serían todos los elementos, pero fíjate que una cosa, a ver, una cosa serían todos los elementos que están en el referencial, pero no están en ¿dónde? En el AP, ¿sí? En este caso serían, a ver, vamos haciéndolo paso a paso, en el cual aquí el conjunto, este conjunto sería
menos 3, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Sí o no? Pero el 1 no está dentro de PX. Ah, sí, ok, bien. Estamos bien, estamos bien. Eso quería que me digas. Bien, bien. Buen nivel. Entonces aquí me quedaría menos 1, 0, 2 y 3. Y luego tenemos que intersectarlo con el AQ de X. ¿Cuál es el AQ de X? El AQ de X ya lo hallamos, ¿no? Que sería menos 3, menos 2, 2 y 3. De tal manera que cuál sería, esto de aquí se convierte ahora en una operación de conjuntos, ¿no? ¿Cuál sería la intersección? Recordemos que la intersección es los elementos que están en ambos conjuntos, ¿no? Yo puedo fijarme que el menos 3 está acá, menos 3. ¿Cuál más se repite? El 2, el 2. El 3 también se repite y nadie más, ¿no? No, Entonces el resultado sería menos 3, 2 y 3. ¿Sí? Y este sería el resultado final. ¿Sí estamos claros? sí, ¿Fácil o difícil? sí, eso no había entendido bien para qué era, cómo usar las propiedades, pero ya entendí. Sí, la verdad que sí me asombra que no les estén dando full ejercicios. Pero No, bueno. ni siquiera tengo clase. Eso de aquí todavía no lo vemos mañana después de que hagamos el control. Tenemos O que, sea que te estás adelantando. sí, no nos enseñan lo que tenemos que hacer. Ahora bien, ¿quieres intentar el C? Ya, ¿Quieres intentar el C? ¿O lo hago yo? ya, lo intento yo. ¿Qué cosa? Lo voy a intentar. Ok, listo. Te voy a dar 2 minutos. Te voy a dar 2 minutos. Trabájalo así con las propiedades mismas. Te voy a dar 2 minutos para que lo trabajes, ¿sí? Vamos. Y de aquí también hacemos el control, ¿ya? El control es de estos, ¿no? Sí, de los tres capítulos, del dos Ya, punto cinco, 2.6 y 2.7. listo. Chévere. Voy a estar aquí. Ya terminé. Ok. Ya terminé. Entonces, a ver, veamos. Entonces, wow. ¿Por qué? ¿Cómo así te decidiste a recibir clases? Es que no entendía unas partes de matemáticas, las propiedades de la proposición. O sea, en el capítulo anterior, las propiedades no podía resolver, me caí en el taller y en los dos primeros controles. Me estaba Oh, yendo. chus. Bueno, la verdad, para decirte la verdad, tienes un muy buen nivel y hay que aprovechar eso. Tienes un muy, muy, muy buen nivel. Y hay que aprovechar eso, hay que potenciar eso. ¿Sí? Créeme que hace tiempo no encontraba un estudiante parecido a eso, al nivel que tienes, porque me he topado estudiantes de darles clases a estudiantes que recién tenía que enseñarles a sumar. Con eso le digo todo. ¿Sí? Entonces, la verdad que me asombra bastante. Y si tú ves que en un momento yo bajo el nivel, dime, quiero ejercicios más complicados para trabajarlos. Y yo con gusto. ¿Sí? Porque así aprendemos ambos. Ok, entonces veamos, ¿qué propiedad utilizaríamos? Utilizaríamos la propiedad número 4, de tal manera que aquí me quedaría a ver, veamos, vamos a hacerlo con el color azul, me quedaría el negado de P unido con el negado de Q, ¿no? De esta forma. ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual, me quedaría ambos complementos, ¿no?
Sí, ¿verdad? Me quedaría ambos complementos. Ah, no, 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 aquí estoy mal. Este sería el complemento, así, ¿no? Muy bien, una buena negación. A ver, Y el complemento de A y el complemento de P y el complemento de Q, porque se están ya, negando. pero en este caso de aquí, espérate un ratito, sería, esto de aquí si lo tomamos como un solo, uno solo, correcto, sería el complemento de todo eso. Y ese de ahí sería nuevamente el complemento y el complemento del complemento se anula, ¿sí? Entonces me quedaría de esta forma. A ver, aquí, a ver, mira, a ver, vamos haciendo algo para no marearnos, porque de seguro eso no me entendiste lo último que estaba diciendo. Mira, todo esto que está aquí lo voy a tomar como un paquete. Todo esto que está aquí lo voy a tomar como un paquete y todo esto de aquí lo voy a tomar como un paquete. De tal manera que me quedaría A complemento, me quedaría A complemento ¿de quién? De el paquete, este paquete que está aquí. ¿Sí ves? Luego me quedaría unido con el otro paquete, pero simplemente quedaría la A, de tal manera que me quedaría así. ¿Sí? Y esto si yo sigo trabajando, me quedaría, fíjate que yo tengo el negado, por la primera propiedad se haría otro complemento, quedándome el complemento del complemento. ¿Sí ves? Y aquí me quedaría de esta manera. Unido, por la primera propiedad, esto me quedaría A complemento de Q. ¿Sí? ¿Sí estamos claros con eso? A ver, dime. O sea que P vuelve a ser P. No, a ver, el complemento, lo que ocurre aquí es que, mira, siempre en matemáticas cuando tú una estructura, porque esto de aquí, estas que están aquí son estructuras, y siempre que tú tengas estas estructuras y te marees, toma paquetes. O sea, yo voy a decir que esto que está aquí representa a este P que está aquí, y esto que está acá representa a esto que está acá. ¿Sí ves? Y así va bien. Y ahí tú te puedes dar cuenta que aquí me quedaría complemento del negado de P. Pero nuevamente al hacer el negado de P con la primera propiedad, obtengo otro complemento. Es decir, que tendría que sacar el complemento del complemento. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí? Y si tú sacas el complemento del complemento, ¿cuál sería el complemento del complemento? A ver, simplemente sería A. ¿Sí estamos claros con eso? Ok, entonces aquí me quedaría A, AP de X, unido con el A complemento de Q de X. Y recién ahorita estamos listos para empezar, ¿no? Entonces aquí me quedaría el P. El AP sería menos 2, 1. Y el complemento del Q de X, ¿cuál sería el complemento del Q de X? A ver, Menos 1, 0 sería y menos 1. 1. ¿Qué más? 0, 0 y 1. 0 y 1, nada más. Por lo tanto, si yo hago la unión, ¿verdad? ¿Cómo me quedaría la unión? Menos 2, 1, 0 y 1. Ajá, excelente. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? ¿Eso te quedó? No, no había visto el complemento de la estructura. Ah, el otro complemento de complemento. Sí, hay que tener muy en cuenta eso de ahí. Ahora bien, mira, por si acaso, vamos corroborando. Si x vale menos 2, esto de aquí es como una corroboración. Si x vale menos 2, me quedaría el complemento del negado de p evaluado en menos 2. Entonces, el negado de q evaluado en menos 2. ¿Sí ves? Vamos a ver si esto me llega a algo verdadero. Entonces, p evaluado en menos 2, p evaluado en menos 2, ¿es verdadero o falso? Es verdadero, ¿sí o no? Porque pertenece al conjunto de verdad. Fíjate, aquí está menos 2. Como es verdadero, esto me quedaría el negado de 1. Entonces, acá me quedaría el negado Q evaluado en menos 2 también, ¿verdad? Es verdadero, por lo tanto me quedaría verdadero, lo cual me quedaría A, menos 2 q evaluado en menos 2 también, ¿verdad? Es verdadero, por lo tanto me quedaría A, menos 2 q evaluado en menos 2 también, ¿verdad? Es verdadero, por lo tanto me quedaría A, menos 2 q evaluado en menos 2 también, ¿verdad? Es verdadero, por lo tanto me quedaría A,
de 0, entonces 0, y esto es 1. Es decir, que sí me cumple. Vamos intentando con un elemento que no está dentro de aquí. Por ejemplo, el 3. Cuando x vale 3, me quedaría el negado de p evaluado en 3, cubo evaluado en 3, de tal manera, déjame poner aquí, de tal manera que aquí me quedaría, esto sería falso, y esto también sería falso, ¿no? ¿Verdad? A ver, no, este sería verdadero. Este sería verdadero. De tal manera que aquí me quedaría 1 entonces 0 y 1 entonces 0, esto es falso. ¿Sí ves? No cumple. Ok, entonces ahí más o menos como para, para para comprobar, ¿no? Igual esto está de más. Nunca está de más una comprobación ahí sencilla para ver si estamos haciendo bien o no. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Ahora bien, ¿cómo harías la tercera? A ver, si no hay ninguna propiedad. ¿Ah? Ah, ¿cómo? ¿Cómo? Sería quedando APX. eh, A ver, mira. Y esto de aquí, créeme que cuando tú das clases, tú aprendes también. Y ya vas a ver por qué. Cuando nosotros tenemos esto que está aquí, está relacionado con la diferencia simétrica. O no, no, bueno, no lo hagamos así, te voy a confundir. Mira, ¿cómo se lee cuando yo tengo esto? Por ejemplo, esto que está aquí. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee eso? y disyunción exclusiva de Q. Correcto, pero de forma gramatical, o sea, de forma verbal, o sea, de forma normal. O P o Q, ¿sí o no? O P o Q. Ahora bien, si tú te vas al libro, si tú te vas al libro, aquí en el libro, fíjate que si nos vamos al libro, en la parte, en la primera parte de lógica, cuando ven operadores lógicos, yo te digo porque, bueno, este de aquí no es mi primer amor fue el otro libro, yo estudié con ese, pero la verdad que está básicamente lo mismo, ¿no? Fíjate lo que aquí nos dice. Mira, inclusive, bueno, aquí ya te lo dan. La disyunción exclusiva puede expresarse como eso que está ahí. ¿Sí ves? Esto. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar esa identidad para nosotros trabajar, ¿no? Grábatela, anótala, anótala. Ya a ver si yo la puedo copiar ahí. Ya aquí la tengo. Mira, esta identidad. Entonces, esto básicamente yo lo puedo reescribir de esta forma. ¿O no es así? ¿Ah? Yo estaba pensando en usar las otras propiedades, pero eso era más de pertenencia, así que no se podía usar. ¿Qué cosa? Estaba pensando en usar las otras propiedades, pero también de los operadores de ahorita de conjunto, pero era otra cosa, yo me di cuenta. Claro, también te iba a explicar esto porque cuando se ve conjuntos, la disyunción exclusiva se le asocia a lo que es la diferencia simétrica, ¿verdad? La diferencia simétrica entre dos conjuntos. Déjame ver si sale aquí rapidito. Diferencia simétrica, que es la que estamos... Bueno, ya. No importa, igual con esa propiedad ya salieron todos, ¿no? Entonces, listo. ¿Cómo resolvemos esto ahora? A ver.
sería el primer conjunto antes de lineal. La primera Claro, parte sería, exactamente, vamos a hacer por pasos, ¿no? No nos alborotemos, aquí lo vamos a hacer por pasos de esta manera, ¿no? Recuerda que ese de ahí vendría a ser todo un paquete. Todo esto que está aquí lo voy a tomar como un paquete, ¿sí ves? Y luego todo esto también con otro paquete, para no confundir. Aquí hay que tener mucho cuidado. Entonces, fíjate que en la conjunción, la conjunción se convierte en una intersección, ¿no? Entonces aquí me queda intersectado ¿con quién? Con A, me quedaría el negado de P, conjunción con Q. ¿Sí ves? De esta manera nosotros vamos a trabajar. ¿Hasta aquí tienes alguna pregunta? ¿No? ¿Todo está claro? Bueno, entonces vamos, voy a poner esto por acá. Listo. Entonces, ¿cómo me quedaría ahora? ¿Cómo me quedaría esto? A ver. Esto me quedaría a P de X, me quedaría unido con AQ de X, ¿verdad? Y esto lo voy a poner entre llaves porque es un conjunto, ¿no? Eh, no, por favor, no colocar y todo poner así una sola. Hay que respetar que esto es un bloque y esto de aquí es otro bloque, ¿sí? Lo respetamos. Luego de eso, aquí me quedaría intersectado con otro conjunto que me quedaría a negación de P, intersectado con A Q de X. ¿Sí ven? Ahora bien, si yo sigo continuando trabajando, esto ¿cómo me quedaría? Voy a hacerlo por acá. Me quedaría A Q de X unido con AP de X unido con AQ de X, intersectado. Aquí utilizaríamos la primera propiedad, ¿no? La que me dice que el negado sería el complemento de eso, ¿no? Por lo tanto, aquí me quedaría A complemento de P intersectado con AQ de X. Y listo. Ujú. ¿Alguna pregunta? no, de ahí empezaríamos a reemplazarnos con los conjuntos. ¿Qué cosa? Ya de ahí empezaríamos a reemplazar con los Claro, de conjuntos. ahí ya eso ya como adentro en la universidad nosotros le solemos llamar a esto ya carpintería. Carpintería es cuando ya terminamos el ejercicio y ya queda lo más sencillito ya. Ya terminamos lo más complicado del ejercicio. Y el resto ya sería carpintería. Inclusive, si tú quisieras hacer rápido esto en un taller, tú te puedes dar cuenta que esto de aquí ya lo hicimos, pues, ¿o no? Ya lo hicimos en otro ejercicio. En dónde hicimos eso? Acá. Fíjate. Acá tenemos eso. ¿Sí ves? Déjame coger otro color para que lo veas. Mira, ve, acá nosotros ya hemos encontrado eso de aquí. ¿Sí ves? Mira, que es o no es lo mismo, ¿no? Y como es lo mismo, simplemente cogemos el resultado y ya. ¿Sí? El que no hemos resuelto, y bueno, el de acá también lo resolvimos. No, este de aquí no lo hemos resuelto. Ok, entonces, ¿cuál sería la unión entre AP de X y AQ de X? A ver. Sería, ya, sería menos 3 menos 2 1 2 y 3. ¿Sí o no? ¿Ya? Y ahí tendríamos. Por lo cual, nosotros tenemos una intersección. Y como es una intersección, entonces vemos cuáles son los que se repiten, ¿no? Tenemos tenemos dos aquí, tres aquí y tres acá. Por lo tanto, básicamente la intersección me quedaría menos 3 2 y 3. ¿Sí ves? Ahorita si hay alguna pregunta. ¿Todo está claro? Ya solo me faltaría aprenderme las propiedades. Ajá, aprender las propiedades es todo, ¿sí? Vamos avanzando con otros temas, para ir, y este de aquí básicamente es todo. Como es un control de lectura, esto de aquí es lo que tendrás que
saber, ¿sí? Esto aquí básicamente con este control de lectura, para el control de lectura yo voy a estar ahí como un respaldo para que asegurar tu nota, ¿sí? Ok, vamos ahora a ver lo que serían los cuantificadores. ¿Esto de aquí ya leíste algo de los cuantificadores? Lo que es lo de todos los elementos y algunos elementos, pero no con ejercicios. Ok, listo. Mira, lo que tenemos que tener en cuenta, y aquí también hay propiedades de los cuantificadores. Para todo, este capítulo 1 es todo propiedades, 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 propiedades. Déjame verte, así que prepárate, porque este capítulo 1 es puras, puras propiedades. Si yo cuando estudié esto era cada clase propiedades de tal cosa. Y eso sí, este, era bastante tediosa las propiedades, pero son bastante importantes, la verdad. Déjame ver, déjame buscar aquí. Estas son las propiedades. Cuantificadores. No hay más por acá. Oh, ahí se fue. Bueno, parece que se me fue. ¿Tú en qué página están? Si me podrías ayudar con eso. 88. 68, 88. Las 88, propiedades de los cuantificadores. Leyes tengo, leyes de cuantificadores. 88, no te escuché bien. 88. 88. Ah, es que este de aquí. Oh, ya, ya. Con razón. Ya listo. Ok, entonces aquí nosotros tenemos las leyes de los cuantificadores. Esto de aquí, o las propiedades, que le suelen llamar. Ok, esta de aquí la vamos a pegar acá. Pero básicamente no. Hoy día no es que te van a tomar esta de aquí, no. Listo. Nosotros ahí tenemos las propiedades. Veamos. Me dicen, tenemos que tener en cuenta que este símbolo o esta A invertida, que se la conoce, esta A que está aquí, significa para todos, ¿no? Significa para todos. Y para todos es para todos, ¿no? Si un elemento no cumple la condición, automáticamente ya ese para todos no funciona. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Por ejemplo, antes de entrar a los ejercicios, quiero escarbar un poquito de teoría. Si yo digo que el conjunto referencial, ¿verdad? Si yo digo que el conjunto referencial es, ya, yo digo que el conjunto referencial sería los meses del año. Los meses del año calendario, ¿no? Entonces tú sabes que el conjunto referencial estaría enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ¿sí? Entonces yo digo, si yo digo todo elemento de X que pertenece al conjunto referencial, cumple que X es un animal. O no, es un mes que termina en vocal, por ejemplo. Así. Entonces la pregunta es, ¿esto sería verdadero o falso? Sería verdadero. ¿Sería? Verdadero. No, pues sería falso. ¿Por qué? Porque dentro de los meses del año nosotros tenemos a enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Pero si tú te das cuenta, abril es un mes del año, ¿verdad? Que la vocal termina en consonante. Por lo tanto, esta proposición que está aquí es falsa, porque aquí me está asegurando que para todo elemento que pertenece al conjunto referencial se cumple que termine en vocal. ¿Sí estamos claros o no? Ahora bien, si yo quisiera cambiar esto y aquí en vez de poner para todo, existiría el otro operador que es el existencial, el cual me asegura que dice que existe al menos un valor de X
que representa que pertenece al referencial que cumple esta condición. Y entonces esto se convertiría en verdadero o falso. Se convertiría en verdadero. ¿Por qué? Porque dentro del referencial yo tengo a enero y enero termina en vocal. Y por lo tanto, esto de aquí se varía una proposición verdadera. Porque existe al menos uno. ¿Sí estamos claros o no? Esas ideas hay que tenerlas clarísimas. ¿Sí? Ok, entonces vamos con este ejercicio que está aquí. Me dice, me están pidiendo determine el valor de verdad de cada una de las proposiciones. ¿Sí? Entonces, cómo se leería la proposición A? A ver. Para toda x x al cuadrado debe ser menor que 10. Correcto. Entonces, pero recuerden que estos X, ¿de dónde yo debo de sacar estos X? Del conjunto referencial. Entonces veamos, para todo. Entonces yo me doy cuenta que cuando yo reemplazo el menos 2 al cuadrado menor que 10, correcto, eso sí me funciona, ¿no? Me funciona. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo reemplazo al 5 o al 4, ¿verdad? Reemplazo al 5 o al 4 en esta condición, me quedaría de que 4 al cuadrado es menor que 10, por lo cual esto de aquí es falso. Pero ojo, aquí me están preguntando que es para todo valor de x. ¿Y eso sería verdadero o falso? Falso. Sería falso, correcto. Y esa proposición sería falsa, porque estaría encontrando un elemento que pertenece al conjunto referencial que cumple eso. Qué pasaría ahora si que por A, B, C un motivo, yo aquí voy a hacer esto? Mira, estos de aquí ya no existen. Déjame ver. Estos de aquí ya no existen. Lo que está marcado lo voy a poner con un color más oscuro. Eso que está ahí ya no existe. La pregunta es, ¿qué cambiaría para la proposición esta? ¿Se volvería verdadera o falsa? Sería verdadero porque ya Sería cumplieron todas. verdadero porque todos estos elementos que si yo los elevo al cuadrado son menores a 10. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Siempre, siempre, y eso ahí es algo que debes de tener muchísimo en cuenta. Siempre, siempre revisar con qué referencial tú estás trabajando. Porque si tú te das cuenta, tanto predicados como cuantificadores siempre utilizamos referenciales. Y el conjunto referencial es el importante. Bueno, eh, ¿qué más te iba a decir? Ya, listo. Entonces, vamos continuando. Entonces, veamos, aquí me dice ahora, existe al menos un valor de x que satisface que x más 5 es igual a 1 menos x. ¿Sí? Como esto que está aquí es una ecuación lineal, yo podría resolverla o reducirla quedándome que 2x va a ser igual a ¿qué? A menos 4, ¿no? Y si yo resuelvo esto, me quedaría que x va a ser igual a menos 2. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Como el menos 2 es una solución de esta condición, por lo tanto, y este está dentro del conjunto referencial, por lo tanto, esta proposición va a ser verdadera. ¿Sí? ¿Si estamos claros o no? Ahora bien, si yo no hubiese sabido resolver una ecuación lineal, ¿qué tendría que hacer? Intentar con cada uno de los elementos del referencial. En este caso, empezaría con el menos 2. Menos 2 más 5 es igual a 1 menos 2, ¿no? Entonces aquí me quedaría que 3 es igual a 3. Oh, correcto, funciona. Pero, pero la pregunta es, ¿tendría que intentar con todos? Si ya me salió con uno, tendría que intentar con todos para poder concluir algo. No, porque dice que al menos uno de los elementos sería Exacto, al menos uno. Entonces yo debo de intentar hasta que al menos uno me cumpla. Y si ya me cumple, chéverísimo. ¿Sí? Ahora bien, vamos con el de acá. Entonces, fíjate que aquí ya estamos mezclando porque esto de aquí es una proposición y esta es otra proposición, ¿no? Entonces, la primera proposición es verdadera o falsa, a ver. verdadera porque se puede escoger el 4. Se puede escoger el 4, ¿no? Pero el menos 4 también funciona, ¿o no? No hay menos 4. ¿Qué cosa? No hay menos 4.
Ya, pero el menos 4 también funcionaría, ¿o no? No, porque no está en el referencial. Exacto. No, al no estar en el referencial, es como que en mi mente no existe ese número. En mi mente se desapareció el menos 4 y no está. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, deberíamos de tomar eso. ¿Sí? Hasta aquí hay alguna pregunta. Entonces, esto de aquí vendría a ser verdadero. Entonces, me dice para cada valor de x va a ser mayor a menos 2. ¿Qué me dices tú ahí? No, porque el menos 2 no es mayor a menos 2 y cero tampoco y menos 1. El menos correcto. El caso cuando x valga menos 2 es mayor a menos, no es mayor a menos 2 y por lo tanto esto sería falso. Como tengo una condicional que se me forme el 10, por lo tanto esto es falso. ¿Sí? Ahora bien, vamos con esto de aquí. ¿Cómo me quedaría? A ver. La primera sería falsa. Falsa. Sí, Correcto. ¿Por qué? porque está negando y al negar no hay ningún número que pueda cumplir y ninguno de los restantes puede hacerlo. Ninguno de los números de referencial. No, a ver, mira, o sea, es falsa, pero no por esa razón. La razón por la que todo este paquete que lo voy a seleccionar aquí es falso, es porque, ¿cómo me dice esto? Para cada valor de x que pertenece al referencial, se cumple que x al cuadrado no es igual a 25. ¿Sí? Esto de aquí lo podríamos reescribir, esto de aquí lo podríamos reescribir como que para cada valor de x, coma, x al cuadrado no es igual a 25. Pero yo me topo con el 5, pues. Cuando yo reemplazo con el 5, 5 al cuadrado es 25 y 25 sí es igual a 25. Por lo tanto, se me cae el cuantificador, se me cae, se me anula, quedándome básicamente quedándome básicamente algo falso, ¿no? Por ese motivo es falso. Si el 5 no estuviese aquí, sería totalmente verdadero. ¿Sí? Entonces, ahora bien, aquí, ¿existe algún valor de x que satisfaga esa ecuación que está ahí, que pertenezca al referencial? No te escucho. Estás hablando así con el micro apagado. No, no existe alguno que empiece. Entonces sería falso. ¿Por qué sería falso? No, pues. A ver, ¿cuáles son las soluciones de esta ecuación cuadrática? X igual a 4 y x igual a menos 3. Yo observo que el menos 3 no está en el referencial. Este de aquí no pertenece al referencial, pero el 4 sí está dentro del referencial. Y por lo tanto, cumple esta expresión que está aquí. Por lo tanto, esto sí es verdadero. ¿Sí? Entonces, esto vendría a ser verdadero. Me quedaría 0, entonces 1. ¿Y a qué sería igual 0, entonces 1? A ver, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Y ahí me quedaría esa de ahí. ¿Sí estamos claros o no? ¿Sí? Ahora bien, y bueno, ya el segundo me dice que para existe algún x que se cumple que x es igual a x. ¿Qué dices tú? ¿Esto es verdadero o falso? ¿Ah? Sería ¿Verdadero o falso. falso? A ver. Ya falso. ¿Cómo? Falso. Es falso. ¿Por qué? Porque si pongo un número y al ponerle el negativo cambia de signo. ¿Y el cero? Cero no se le puede poner negativo. No es Pero negativo. cero es igual a menos cero, pues, ¿o no? Mm, Cero no tiene signo. El cero no tiene signo, correcto. El cero es un neutro, ¿sí? Entonces cero, fíjate, mira,
Si tú reemplazas el 0 aquí, el 0, si tú reemplazas el 0, me quedaría 0 igual a menos 0. Claro que sí. Esto es verdadero. Porque el 0 no tiene signo. Inclusive, déjame ponerte en la calculadora. Si yo pongo menos 0, me sale 0. No sé si puedes ver ahí. ¿Sí? Ok, entonces sería básicamente verdadero. Y listo. Y ya hemos terminado ese ejercicio que está ahí. ¿Ok? Acá tienes un ejercicio para que tú lo hagas, para que tomarle capture, o bueno, yo te envío igual. Esto de aquí tú vas a tener acceso a esto. Yo te voy a invitar aquí para que tú tengas acceso a la pizarra. Te aconsejaría que te descargues la pizarra en tu laptop para que así la puedas tener, ¿sí? Ok. Tómale un capture del ejercicio para que lo vayas haciendo luego, si deseas. Creo que lo estás copiando, ¿no? Sí, Ya, copia, tranquilo. ¿Hasta ahorita me estás entendiendo? sí, ya estoy Ok. tratando de hacerlo más rápido. Ya acabé. Ah, perdón, el referencial. ¿Qué cosa? Ya acabé, me faltaba copiar el referencial. Ok. Fíjate que me están pidiendo la proposición verdadera. La proposición verdadera. Ojo con eso. Ojo con eso. Listo. Vamos a esto de aquí, que este de aquí es uno de los temas un poquito más complicados de entender, que sería razonamientos con predicados. Una pregunta, lo que sería el control de lectura, ¿a qué hora lo tienes? Tengo que hacerlo en 15 minutos, pero está abierto de 7 a 8. Ah, de 7 a 8. Tienes una ventana de 7 a 8 para que lo puedas hacer, ¿no? Ok, listo. Entonces nos vamos a tomar unos 20 minutos más y ahí lo haces, ¿ok? Ahora bien, me dicen razonamientos con predicados. Tú ya viste razonamientos, ¿no? Sí, Pero lo viste desde utilizando operadores lógicos y proposiciones. Pero ahorita vamos a trabajar razonamientos con predicados utilizando conjuntos. ¿Sí? Ok, ¿qué hacíamos en un razonamiento? verificar que la proposición sea verdadera, no los Ok, valores. ya. En un razonamiento generalmente está compuesto ¿por qué? ¿Por qué? Preposiciones, Por hipótesis. ¿Sí? Es una conjunción de hipótesis. Recordemos que un razonamiento tiene la siguiente estructura, ¿no? Hipótesis uno y hipótesis 2 y hipótesis 3 y hipótesis 4 punto, todas las hipótesis y llega a una conclusión general. ¿Sí o no? O un conjunto de conclusiones, ¿no? Entonces, esta es la estructura general de un razonamiento, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros hacíamos en lógica proposicional cuando queríamos saber si un razonamiento es válido o no? Lo que hacíamos es representar todas esas hipótesis, representarlas con proposiciones, hacer una tabla de verdad, y si es una tautología, entonces se toma como el razonamiento válido. Y si es una contingencia o una contradicción, automáticamente el razonamiento es inválido. Eso es lo que se hacía, ¿no? Ahora, trabajamos con lo que sería conjunto, es algo un poco parecido, ¿ok? Generalmente, cuando nosotros trabajamos con hipótesis, generalmente a las hipótesis siempre se las toma como verdaderas, para nosotros poder probar que la conclusión es falsa y así yo poder llegar a algo que es falso, ¿sí? Entonces, recordemos que se me formaría el famoso 10, ¿no? En la conjunción, en la condicional, perdón, y eso me llevaría a algo que es falso. Ok, entonces veamos. Vamos a ver cómo hacemos esto de conjuntos. Vamos a ver cómo nos va. La verdad que esto de aquí sí es un tema un poquito complicadito de entender, pero veamos. El primer paso que nosotros tendríamos que hacer aquí, el primer paso es identificar las hipótesis. Me dice, ninguna rana es batracio. Perdón, existen ranas que son acuáticas. René es un batracio acuático. Entonces René no es una rana. Pareciera un trabalenguas,
pero créeme que es bastante sencillo. Tú aprendiste que el punto o la coma significaba qué cosa en lógica matemática. Significaba una conjunción, ¿verdad? Una conjunción. Entonces, lo que yo primeramente voy a hacer aquí es separar mis hipótesis. Tengo aquí hipótesis uno, ¿verdad? Sería esa de ahí. Tendría hipótesis 2, ¿verdad? Tendría hipótesis 3. Y finalmente, siempre cuando nosotros escuchemos el entonces, por lo tanto, se concluye que a consecuencia de esto, siempre que nosotros escuchemos esas palabras mágicas, nosotros terminamos con lo que sería con la conclusión. ¿Sí? Aquí tendríamos la conclusión. Entonces aquí vamos a nombrar que esta es la hipótesis 1, esta es la hipótesis 2, esta sería la hipótesis 3, la hipótesis 4 y la conclusión. Ok, aquí estoy mal. Conté mal una hipótesis. Sería hipótesis 3 y ahí. ¿Estamos claros o no? Ahora bien, como nosotros estamos trabajando con conjuntos, nosotros vamos a escarbar en cada una de las hipótesis qué conjuntos hay ahí. ¿Qué conjuntos aquí yo podría definir? A ver, ¿qué conjuntos podría definir aquí? ¿Me ayudas con eso? O sea, para todos y existe, bueno, con eso. ¿Qué cosa? Pues para todos y existe alguno, con eso vamos a trabajar. No, tenemos que definir conjuntos aquí, ¿sí? Fíjate que si yo aquí yo podría decir que rana es un conjunto. Yo tengo el conjunto de rana. Luego tendría el conjunto de batracio. Si batracio es algo referente a rana, ¿sí? Ya tengo rana, ya tengo ahora que sería acuáticos, ¿verdad? Y si tú te das cuenta, básicamente ya tendríamos todo, ¿no? Tendríamos cuántos conjuntos. Este sería, le vamos a llamar el conjunto P, al conjunto Q y al conjunto R. ¿Sí? Generalmente los adjetivos suelen ser los conjuntos que tú vas a trabajar. ¿Sí? Entonces, vamos haciéndolo de manera. Primero, antes de trabajar con predicados, ¿qué debo de hacer? Poner mi conjunto referencial, ¿sí o no? Y mi conjunto referencial, ¿qué conjunto referencial podrías trabajar tú aquí? A ver, Ranas, ranas, podría ser que X sea un anfibio, ¿o no es así? ¿Por qué? Porque que X sea un anfibio ya entraría que sea acuático, que sea batracio, que sea una rana, ¿sí? Este referencial se lo coloca se lo coloca como muy formal, ¿sí? Es por formalidad se lo coloca, ¿sí? Pero siempre trata de escoger un conjunto grande, ¿no? ¿Qué otro conjunto podrías haber escogido como referencial? ¿Ah? ¿Qué otro conjunto? A ver, podría ser el conjunto de los animales, ¿sí? No hay ningún inconveniente con eso. El conjunto de los animales. Lo que tú estás buscando es un conjunto que incluya a todos los otros conjuntos que tú tienes. Porque recuerda que el referencial, si tú te das cuenta, el referencial un conjunto que abarca todos sus conjuntos, ¿no? ¿Sí ve? Parecido a esto. ¿Sí? Parecido a ese dibujo que he hecho ahí. Entonces, cuidado con eso. Listo. Entonces vamos a hacer ahora, vamos a definir lo que serían lo que serían los conjuntos, ¿no? Entonces, ¿verdad? Entonces vamos a ver, P de X, el predicado P de X sería que X es una rana. Eso ya lo habíamos establecido. Luego vendríamos a poner el Q de X, donde X es un batracio. Y luego tendríamos R de X, que decíamos que X es un acuático. ¿Sí?
Y este sería el segundo paso, definir los predicados con los que tú vas a trabajar. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienes alguna pregunta? Ya entendí lo de referencial. No sabía cómo hacer los referenciales. Para este tipo de ejercicios. Ajá. El referencial simplemente tú lo escoges, ¿sí? Tú lo escoges y generalmente no te preguntan por el referencial, simplemente es algo bastante formal. Es como que tú quisieras trabajar, ¿cómo te digo? Como que si tú quisieras tomar lista en un curso sin la lista. Así básicamente es no poner un referencial en un ejercicio. ¿Sí? Básicamente es eso. Pero bueno, entonces luego de que nosotros ya tenemos los predicados, ahora vamos a armar las hipótesis. ¿Sí? Recuerda que este sería el paso uno, sería el conjunto referencial, y el segundo paso sería armar los predicados. El tercer paso sería lo que serían las hipótesis, ¿no? Entonces la hipótesis uno, veamos con la hipótesis uno. La hipótesis uno me dice, ninguna rana es batracio. Y ahí terminó la hipótesis uno. Pero para eso utilizamos esta tabla que está aquí. Fíjate, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 traducciones. ¿Cuál de ellas se asemeja a ninguna rana es batracia? Ningún TX es QX, la tercera. Correcto. Entonces, en la hipótesis me quedaría como, me quedaría para todo X, ¿verdad? Se cumpliría que P de X, entonces, el negado de Q de X, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque a veces que aquí me diga P y Q no necesariamente quiere decir que siempre vaya P y Q, porque de acuerdo a cómo tú defines acá, en el paso 2 tú deberías de colocar aquí las letras. Mucho cuidado con eso. ¿Ok? Entonces ya me quedaría así, sería esta tercera opción, la cual me quedaría una igualdad con, si lo represento en conjuntos, me quedaría de esta forma, ¿no? Vamos a ponerle un punto y coma, me quedaría que AP de X sería un subconjunto, ¿de quién? Sería un subconjunto del complemento de AQ de X. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Sí, es sobre la representación de un subconjunto y cuándo puedo usar un subconjunto propio y cuándo un impropio. Tengo entendido que, Dime. Sigue, sigue. sí, sí que tengo que solamente utilizan el conjunto propio, pero no sabría cuándo se utiliza así. Ok, el subconjunto propio, cuando tú hablas de subconjunto propio, por ejemplo, si yo tengo esto, si yo tengo A y acá tengo B, yo puedo decir que A es un subconjunto propio de B. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de que A jamás va a ser igual a B. Porque bueno, vamos a poner elementos, ¿ya? Vamos a poner asterisco, así y así. Por este signo que yo puse aquí, el signo exclamación, yo estoy seguro de que A no es igual a B. Y por lo tanto se cumple esto. ¿Sí ves? Ahora bien, fuera diferente si es que yo tuviese, qué sé yo, B y luego tuviese a C aquí adentro, donde yo tenga todos los elementos dentro de así. Entonces yo podría decir que B es su conjunto propio de C. Y a su vez, C es su conjunto propio de B. ¿Por qué? Por la consecuencia de que B es igual a C. ¿Sí? Básicamente es eso. Generalmente cuando tú no conoces los elementos del conjunto, siempre se suele utilizar el subconjunto normal, porque tú no estás seguro. Si es que, por ejemplo, aquí podría ser que el AP de X sea igual a AQ de X y tú ni enterado. Si tú no le pones la rayita en la parte de abajo, tú estás tomando en cuenta de que jamás van a ser iguales y puede que sí lo sean. ¿Sí? ¿Quedó clara la pregunta? Pero bueno, quedó clara la respuesta. Ok. Entonces, gracias a esas preguntas, bueno, buenas preguntas, buenas preguntas. Ok, vamos continuando, vamos con la hipótesis 2. En la hipótesis 2 me dicen, existen ranas que son acuáticas. ¿Cuáles serían? A ver, Cuarta línea.
Existen ranas que son acuáticas. ¿Cuál propiedad utilizaría? La cuarta línea. La cuarta, ¿no? Entonces, al armar la hipótesis 2 me quedaría, existen ranas que no son acuáticas. Pero si tú te das cuenta, ranas es P, y acuáticas es R. Entonces, en vez de Q, debería de utilizar R. ¿Sí? De tal manera que aquí me quedaría, existen P, que serían ranas, que son R, que vendrían a ser acuáticas, ¿verdad? De esta forma. Si lo represento en como conjuntos, me quedaría que, ¿qué significa esto que está aquí? Lo que estoy escribiendo ahora. Que la intersección entre el AP de X y, y la intersección de AQ de X queda diferente de vacío. ¿Qué significa eso? Debe existir elementos dentro de la PDX. Exacto. Es decir, que yo con esto que está aquí, con esto que yo tengo aquí, yo podría simplemente indicar que AP de X y AQ de X no son disjuntos. Si tú te recuerdas, los conjuntos disyuntos son aquellos conjuntos que no tienen una intersección. Por ejemplo, el conjunto de hombres y mujeres son disyuntos. ¿Por qué? Porque no existe un hombre que sea mujer a la vez, ¿sí? Hablando de manera biológica, ignorando todas esas identidades de género ahí. Entonces, ¿sí? Ok, vamos ahora a ver lo que sería la hipótesis 3. Fíjate aquí que ahora me toparía con algo nuevo, ¿no? Porque si tú te das cuenta, tiene otra forma de expresar, porque me dice René es un batracio acuático. Ajá. Si tú te das cuenta, es la combinación de quiénes, de QI y R, ¿sí o no? Sería un batracio acuático. Pero, ¿cómo tú podrías representar esto? ¿Y quién es René? ¿Quién sería René? Va atrás. Sería ¿Ah? Q. Sería Q. René es un batracio acuático, pero René, ¿a dónde debería pertenecer? René debería ser un elemento del conjunto referencial. ¿Sí estamos claros o no? Entonces, fíjate que aquí me dice René es un batracio acuático. ¿Cuál yo podría utilizar de todas esas traducciones que están ahí? La cuarta. Existe. No, porque fíjate que si yo digo existe, ningún, todo, yo estoy hablando de manera general, ¿sí o no? Estoy hablando para todos los elementos del referencial, pero aquí yo estoy hablando de René, y René es un caso especial que pertenece al conjunto referencial, por lo tanto sería la primera opción, ¿sí? ¿Estamos claros o no? Sería la primera. Pero entonces, pero ese que René pertenece, que René es un batracio acuático, ¿cómo yo representaría eso? Recordemos que APDX, perdón, APDX, AQDX, ARDX son conjuntos, ¿no? Y al ser conjuntos se pueden unir, se pueden intersectar, ¿verdad? Por ejemplo, vamos haciendo un caso especial. Si yo digo que el conjunto A son los que juegan fútbol, no, vamos haciendo así. Si este conjunto que está aquí son de hombres accionistas y el de acá son de, qué sé yo, inversionistas, ¿dónde encontraríamos a los hombres que son accionistas, inversionistas? En el centro. En el medio, es decir, la intersección. ¿Si estamos claros? Entonces, ¿cómo yo puedo representar esto? Lo que representaríamos esto es de la siguiente manera. Fíjate, si yo represento esto, sería ¿qué cosa? René pertenece al referencial, ¿no? Primero tenemos que aclarar que pertenece al referencial. Luego tendríamos que poner que René pertenece ¿a dónde?
a la intersección entre ¿quién? Entre batracio y acuático, que sería Q de X intersectado. Recuerda que como no estoy sacando la intersección del conjunto A, entonces no podría, todavía no se convierte en una intersección, ¿no? Pero tú sabes que esto si lo trabajamos mejor, se convertiría en ¿qué cosa? En AQ de X intersectado con AR de X, ¿sí? Por las propiedades por las propiedades, ¿no? ¿Hasta aquí tienes alguna pregunta? No, ¿Todo está claro? Listo. Y luego vamos con las conclusiones. Entonces la conclusión, esto de aquí se toma hipótesis, estas son las hipótesis, y luego vamos con lo que serían las conclusiones. En las conclusiones, ¿cuál sería la conclusión? De que René no es una rana. ¿Y cómo yo expresaría eso? Yo digo, René pertenece al conjunto referencial, entonces René no pertenece ¿a qué? ¿A qué conjunto no pertenecería? ¿A qué conjunto, sí, Valeria? A APD. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ok? La pregunta es, ¿por qué yo trabajo por qué yo trabajo como conjuntos los APDX y AQDX? A ver, ¿por qué? Porque no todo elemento que está dentro del referencial va a ser una rana, va a ser un batracio y va a ser un acuático. Si estamos claros o no. Porque yo tengo el anfibio. Dame un ejemplo de un anfibio que no entraría en ninguno de estos conjuntos que yo estoy definiendo. ¿Qué cosa? no es una rana. El sapo, correcto, el sapo es una especie diferente a la rana, el cocodrilo también es un anfibio, no es es acuático, sí, bueno, sería acuático, ¿no? Pero bueno, igual, ahí deberíamos de ver, ¿no? Entonces, listo. Listo, ya tenemos eso. Tenemos lo que serían las hipótesis y las conclusiones. Ahora bien, estas hipótesis que están aquí, nosotros las vamos a tomar como verdaderas. Estas las vamos a tomar como verdaderas. ¿Por qué? Porque tú tienes la estructura de que hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3, y luego vendría lo que sería la conclusión, ¿no? ¿Sí? Te pregunto algo con todo lo que has estudiado, Valeria. ¿Es más fácil demostrar que algo es falso o que algo es verdadero? ¿Qué es más fácil? Es falso, pero condicional. Muy bien, podemos demostrar que es falso utilizando el contraejemplo, ¿no? Entonces, si todo esto tomamos como verdadero, nosotros tendríamos que demostrar que si bajo las condiciones de las hipótesis la conclusión se cumple, entonces tendríamos algo verdadero. Si bajo las hipótesis realizadas la conclusión no se cumple, tendríamos algo falso. Ya esto se denomina lo que sería una demostración por contraejemplo, creo que es, ¿no? Pero bueno, es un tipo de demostración. Ya con el tiempo ya te olvidas de cómo son sus nombres, solo te acuerdas de cuál es la lógica que se hacía. Es lo más importante. Listo. Ahora bien, entonces vamos a tomar estas hipótesis que están aquí para resolver el ejercicio. Entonces aquí vamos a proceder. Espérate un ratito. Déjame a ver si es que todavía coge. No. Tengo que hacer aquí un recuadro. Ok, listo. Entonces voy a hacer aquí un recuadro. Ahí está. Representando al conjunto referencial, ¿no? Donde X es un anfibio. ¿Ok? ¿Quiénes eran verdad? Valeria, ¿quiénes eran verdad? ¿Quiénes tomamos como verdaderas? Las hipótesis, ¿no? Entonces, ¿aquí qué me está diciendo? Que AP de X es un subconjunto ¿de quién? De AQDX. Del complemento de AQ de X, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podría establecer eso? Correcto, yo puedo poner aquí AQ de X, aquí puedo poner al conjunto AQ de X, ¿verdad?
Y si yo digo que, ¿cuál sería el complemento de AQ de X? Todo lo que está hacia afuera, ¿no? ¿Sí o no? Todo lo que está hacia afuera. Y como el complemento de AQ de X es todo lo que está hacia afuera, todos esos elementos deberían estar dentro de ¿quién? Dentro de esos elementos debería estar el conjunto AP de X. Por lo tanto, ¿dónde debería de colocar el conjunto AP de X? Debería de colocarlo por acá. ¿Sí o no? Entonces, ahí, haciendo este diagrama, nosotros hemos establecido que esta proposición se cumple. ¿Sí? O bueno, esa condición en tal caso. Esa condición se cumple. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No. O aquí yo estoy haciendo mal. Corrige, por favor. Este aquí en vez de Q, ¿quién debería ser aquí? R. R. ¿Sí? Ahí yo estoy cometiendo un error. ¿Ok? Listo. Y como me están diciendo, para que se cumpla la otra condición, yo podría poner esto. Por ejemplo, aquí podría poner R. Así. Dime tú, ¿podría hacer eso? No, porque hay que intersectarlo con P. Exacto, hay que intersectarlo con P. Y si yo lo intersecto con P, deberíamos de mínimo ponerlo por aquí, ¿no? Pero esa sería la única opción. Sí No, no podría sería la ayudar. única opción, porque también lo podría haber puesto por acá, ¿no? Nada me impide ponerlo aquí. Nada me impide. ¿Sí? Y para eso nosotros, como hay otra opción, lo que vamos a hacer es vamos a hacer lo mismo, ¿no? Fíjate esto, y esta es la magia de la tecnología. Déjame ver, se copió. A ver, espérate un ratito. Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, pero ahora vamos a ponerlo acá y lo copiamos acá. ¿Sí? Y esta sería la segunda posibilidad. Ok, pero este de aquí, ahora en vez de ponerlo aquí, lo vamos a eliminar y lo colocaríamos por acá, ¿no? Nada nos impide a nosotros colocar aquí el R de X. Y se seguirían cumpliendo, ¿o no? ¿Sí ves? Tienes otra segunda posibilidad. ¿Estamos claros o no? ¿Tienes alguna otra posibilidad de poner a R de X? No, ¿verdad? Simplemente así. Listo, entonces vamos a hacer ahora debería de cumplirse la otra hipótesis. ¿En dónde está René? René pertenece a la intersección entre AQ de X y R de X. Es decir, que aquí está René, ¿no? ¿Sí o no? Ese puntito que está ahí sería René. Por este otro lado, por acá también tendría a René. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ya está ahí. No sería Q. Se intersecta R con Q. R con Q, a ver, Q con R. Q con R. Ah, sí. Sí, 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 sí. A ver, no, déjame revisar. R con Q pertenece Q con R. Sí, 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 es con R. Entonces, sí, efectivamente, en este caso, R tendríamos que colocarlo con R. R en este caso estaríamos acá, ¿no? No, en este caso sería acá, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, ya obligatoriamente nos tendríamos que deshacer de esta, ¿no? ¿Sí o no? Obligatoriamente tendremos que borrar esta, porque esta de aquí ya no valdría. ¿Por qué no valdría? Porque esto que está aquí se contradice con las hipótesis. ¿Sí? Entonces esta de aquí ya no vale. Porque esta de aquí me cumple las dos primeras, pero la tercera ya no. ¿Sí? Pero fíjate que lo que yo necesito es que todas las hipótesis sean verdaderas. Eso es lo que yo necesito. Y aquí, si yo escojo este diagrama de Venn, estos diagramas de Venn, yo
lamentablemente no lo puedo escoger porque no me permite completar la tercera condición. Y la única condición sería esta. La única forma sería la de aquí. ¿Sí? Ahora bien, luego de que todo se ha formalizado y todas mis hipótesis son verdaderas, luego ¿qué me dice? Luego me dice la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? De que René no pertenece a AP de X. Y la pregunta es, como René está aquí, ¿pertenece a AP de X? No. No. Y por lo tanto, ¿qué se concluye? Se concluye de que el razonamiento es válido. ¿Sí? Y se concluye que el razonamiento sería válido. ¿Y qué hubiese pasado si en vez de yo poner que no pertenece, le ponía que pertenece? Entonces el razonamiento no sería a Q, a A Q ver, o P. espérate un ratito. Si pertenece a ver, ¿cuál estaba aquí antes? Ah, ya, P. ¿Y ahí qué pasa si aquí yo le pondría que pertenece a P? El razonamiento sería, Ya no no sería sería válido. válido. ¿Por qué? Porque mis hipótesis sí se cumplen, pero mi conclusión no se cumple. Y al no cumplirse se me forma el 10 y por lo tanto me quedaría 0. Entonces por eso. Y ahí tendríamos el razonamiento que es válido. ¿Preguntas? Y si en ninguno de los diagramas que se está haciendo se cumple alguna hipótesis, ¿Qué cosa? si en ninguno de los diagramas que se está representando se cumple una de las hipótesis que se tiene, Entonces ya automáticamente ya podríamos decir que sería inválido el razonamiento. ¿Sí? Claro, habría la posibilidad de que las hipótesis se contradigan entre sí, ¿verdad? Y que no me den ninguna solución. Pero generalmente no te encuentras con eso. ¿Preguntas? no. Mira, lo he hecho ahí paso a paso para que tú te des cuenta. Primero identifica las hipótesis, identifica los conjuntos, estableces el conjunto referencial y bla, bla. ¿Ok?